Este, gracias por lo del apoyo del día 31, profesor. No, Luego, si hay oportunidad, le comento en privado, o sea, cómo fue. No por no enterar al licenciado Luis, pero, o sea, como fue un problema personal, claro. sí quisiera comentarlo porque al parecer todo salió bien, Excelente. pero hay cosas que quedaron en el limbo y quería comentárselas. Y discúlpeme, profesor Luis, pero No hay problema. si llego a tener su correo de usted, no tengo ningún inconveniente en mandarle mis carpetas para que las vea. ¿Sí? Es cuanto, profesor. Ok, bueno. Pues te agradezco la observación, excelente que se haya podido solucionar. Me agarraste en un muy mal momento comprando en el Oxxo, pero no hay problema. Ya saben que cuando se puede, con todo el gusto del mundo le resuelvo sus dudas, o ya sea procesal o teóricamente, lo que necesiten sin problema. Ya saben que para eso estamos. Obviamente, en horario prudente. Si ya es en la madrugada, ya sí les voy a cobrar, ¿eh? Eso Sí, sí. pero también me era necesario podía acompañarme. Claro, claro, ya veríamos eso más adelante, no te preocupes, Gonzalo. Bueno, pues entonces, ya quedando claro este tema de lo que son los tres elementos que se necesitan, ¿de acuerdo? Ya ustedes lo van a poner como quieran, como artículo, de dónde salen. Si ya saben abreviar, lo pueden colocar así, el artículo que le corresponde, ¿de acuerdo? Eh, como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Yo ya lo hago con abreviatura como tal. Ya ni siquiera le pongo código penal, le pongo ley penal, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser como ustedes lo quieran hacer en una libreta. Yo les aconsejo mucho, o lo que a mí me sirvió en su momento, porque pues, yo soy de la vieja escuela en sentido de que yo necesito escribir las cosas. Yo tengo estas fichas, bueno, ¿qué es? Tarjetas, Bibliográficas. ajá, bibliográficas, y aquí armo mis cuadritos cuando me habla un cliente, ¿no? Y los tengo siempre acá a la mano de mi equipo de cómputo para, tal cual en el escritorio, pum, 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 empiezo a escribir, ¿no? Entonces, la verdad es que me han servido mucho. Si no, si les es más fácil con el famoso bloc de notas, adelante, ¿de acuerdo? Por a mí, porque no me cabe. No, A yo mí, uso una hoja completa, licenciado. bueno, no, yo sí las desperdicio, sí son hojas completas. Por eso es que tengo esto. Entonces, ahí es donde tomo nota de todo y empiezo a escribir. Ya cuando veo un cliente en persona, ya es una libreta francesa, tipo francesa chiquita, ¿de acuerdo? Donde escribo lo que necesito o lo que es relevante o considero relevante, porque el cliente te va a platicar desde qué hizo en la mañana, pero eso les conocen como hechos brutos. A mí no me interesan los hechos brutos. Entonces, o le preguntas, hay dos formas de abordar a un cliente, Liceo Luis no me va a dejar mentir. Una, que tú le preguntes directamente lo que quieres saber del caso, o que él te cuente todo, ¿de acuerdo? Nos pagan por escuchar, la verdad, ¿sí o no, Luis? Así es. Entonces, No, siempre, además es un elemento de nuestra profesión. así es, escuchar a la gente. Como lo hace un psicólogo, como lo hace ¿cómo se llama? Un doctor, como todos esos somos pro persona, vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos escuchar a la persona para saber la situación tal cual. Bueno, entonces ya quedando eso claro, ya podemos entrar más en materia, ¿de acuerdo? La teoría del caso es una herramienta importante porque permite realizar un análisis estratégico del caso, ordenar y clasificar la información. Esta es la parte más importante, lo que le decía yo, de determinar si es un hecho bruto o es un hecho institucional, o bueno, de institucional igual a hecho relevante, ¿de acuerdo? Si tiene algo de relevancia en el caso que estoy llevando. Adecuar los hechos al tipo penal, lo cual servirá para defender la tesis. Entonces, en este caso en la materia penal, si lo voy a adecuar, ¿de acuerdo? Como tal, voy a ver qué me puede ser, qué puede defender. Por ejemplo, yo les hablaba el otro día en materia de derecho informático que la obtención de la información, y les ponía yo ejemplos. Les ponía yo ejemplos de que si yo lo obtengo directamente de la fuente, que es el teléfono, ¿de acuerdo? Y lo descargo a mi computadora, tiene un peso y tiene un nombre y tiene una fecha, a que si yo lo descargo de la nube, tiene un peso, tiene un hecho y tiene una forma,
¿de acuerdo? A que si yo ¿cómo se llama? Lo copio del WhatsApp a mi teléfono, tiene un peso, cambia todos los elementos. Y eso también puede afectar mi teoría del caso, porque si yo grabé sobre una grabación, no va a tener peso jurídicamente hablando. Si yo obtuve directamente del elemento que grabó la copia y la pongo en un juicio, esa sí tiene validez. No sé si me estoy dando a entender o no. ¿Los escucho? ¿Dudas? ¿O vamos bien? Voy a dar por presunción de que sí está claro. Bueno, determinar qué es lo que esperamos de la investigación, ¿de acuerdo? Si lo que yo quiero es probar algo y mi investigación me lleva hacia esa probanza, entonces vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente. No es lo que pasó, sino lo que puedo probar realmente. ¿De acuerdo? Pesa más el original que la copia, es correcto, ¿de acuerdo? Normalmente es así. Cuando tú descargas un archivo de WhatsApp, bueno, voy a hacer una probanza en este momento. A ver. Voy a compartir pantalla sin afectar mi persona, ok. A ver, yo tengo esta nube que es para respaldar mis fotos, ¿de acuerdo? Vamos a tomar una foto que tomé el día, acá está, sale. La descargo, ¿sale? Ya la descargué. Mostrar, ¿dónde está guardada? La descargas, sale. Acá tiene un nombre, ¿de acuerdo? Tiene el nombre que el celular le asignó. Le doy en propiedades y el archivo va a pesar 1.59 y va a decir que su fecha de creación fue el día 2 de enero. Pero yo no tomé esta foto el día 2 de enero. Yo la tomé el viernes. ¿El viernes qué día fue? El viernes fue 31. ¿De acuerdo? Ya ves una disconcordancia de entrada del archivo en cuanto a la propiedad del archivo y su creación fue en este momento, 9:49. Se llaman metadatos. Es correcto, los metadatos de la imagen. Entonces, acá los metadatos están adulterados, ¿de acuerdo? Pero si yo lo descargo directamente de mi teléfono, de hecho, incluso aquí le graba una leyenda de cuándo fue tomada, ¿de acuerdo? Y eso es lo que me va a dar la probanza en cómo obtuve la información, ¿de acuerdo? Y debes decir que esta es una representación gráfica de la imagen tomada del teléfono, marca tal, número tal, fecha tal, registro tal y email tal. Ser sumamente específico de cómo se obtuvo la información, porque si no cae en la teoría del árbol envenenado, lo que dice la compañera, que me parece que fue lo que escribió, dice... Son pruebas que son ilícitas, ilegalmente obtenidas. obtenidas. Ahora, si una prueba me da peso a mi teoría del caso, pero esta prueba es ilegal, va a venir abajo mi teoría del caso, ¿de acuerdo? Si yo obtuve la grabación donde prueba el hecho que se realizó y de esa prueba salen más elementos probatorios, todo va a ser viciado y como tal puede salir libre la persona. Por ejemplo, un hombre llega, vamos a ponerle Juanito Pérez, ¿sale? Juanito Pérez llega, le entierra un cuchillo a una señora, ¿no? La tira al piso y se ve cómo va caminando y avienta el cuchillo más adelante. Entonces, si de la grabación se obtiene como tal ilegalmente y posteriormente se adquiere el cuchillo por el elemento probatorio que fue la grabación, la ilegalidad de la grabación hace que la ilegalidad de la prueba del cuchillo se vayan de la mano. Entonces se va el cuchillo y se va la grabación. Entonces, ¿cómo acusas a la persona si le quitas físicamente el cuchillo y el único elemento que es la grabación, ¿cómo lo acusas? Ya no tienes con qué acusarlo. Entonces, todo tiene que ser obtenido de manera legal para que le dé legitimidad al proceso.
para que sea el debido proceso el que lleve a la persona a la justicia en este caso, ¿no? O a la ley Y penal. hay todo un protocolo para la obtención de documentos y de pruebas y de, ¿cómo se llama? El manejo del resguardo de las pruebas o elementos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del protocolo. La cadena de Pero custodia. la cadena exactamente, la cadena de custodia, que también por ahí se caen. Exacto. Entonces, realmente es que deben tener comprendido eso también en su teoría del caso en materia penal. En esto es específicamente en materia penal, de acuerdo, la obtención de las pruebas. Ahora, licenciado, ¿esto qué me va a servir? Porque yo quiero dedicarme a lo civil o lo familiar. Recordarán ustedes que eh, ahora ya se pueden sacar actas de defunción, actas de nacimiento en línea, ¿de acuerdo? Y también se puede solicitar lo que son las rectificaciones de acta. Bueno, esas no se pueden solicitar en línea, esas tienes que ir directamente al registro civil del Estado para solicitar la rectificación de acta o hacer tu juicio administrativo dependiendo de la situación, ¿de acuerdo? Ya hasta hice un diplomado de eso para que ya empiecen a ganar dinero haciendo rectificaciones de acta sin tener que tener la licenciatura todavía. Entonces, también para que lo tengan en cuenta, porque pues es una forma de ganar dinero, ¿sí o no, licenciado Luis? Sí. Entonces, ahí se pueden ganar mínimo unos brutos, como unos 2,000 o 3,000 pesos por una rectificación de acta. Y eso barato, si no es que más. Entonces, bueno, regresando al tema, también tiene que ver, porque si el elemento probatorio, que en este caso es el acta de nacimiento o el acta de matrimonio, es obtenido de manera ilegal, pues también va a afectar mi teoría del caso o va a afectar también la pretensión o la demanda, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante conocer todo esto que les estamos hablando, ¿de acuerdo? No nada más es para la materia penal, sirve para absolutamente todas las materias, ¿de acuerdo? La obtención de las pruebas es un elemento muy importante. Por ejemplo, si yo sé cuánto gana Juanito Pérez trabajando para la refaccionaria El Changuito Feliz, ¿de acuerdo? Pero lo obtuve de manera ilegal y lo vierto en el juicio, pues de nada va a servir, porque tiene que haber una solicitud por parte del órgano jurisdiccional a la empresa para que la empresa entregue un informe de cuánto gana la persona y le haga una contestación a esa petición por parte del órgano jurisdiccional. Y con esa respuesta nosotros podamos hacer la solicitud correspondiente. ¿Sí o no, licenciado Luis? Sí, y a través de la Comisión Nacional Bancaria para que solicite al juez un informe a la comisión de las cuentas bancarias que tiene y de los últimos 12 estados de cuenta. Con eso se prueba el estatus económico que pueda tener el deudor, el acreedor, perdón, el deudor para en beneficio del deudor, del acreedor. El acreedor en beneficio del deudor. Así es, perdón. No, al revés. Los beneficios que le va a dar el deudor al acreedor. Sí, ya. En este caso, los hijos y la esposa, las concubinas. Así es. Entonces, por eso es que tenemos que vertir en nuestro teoría del caso la legalidad de la obtención de las pruebas. Obviamente tiene un nombre diferente en penal. En materia penal es los datos de prueba, ¿de acuerdo? En materia civil, familiar y mercantil son las pruebas propiamente, ¿de acuerdo? Pero eso no interesa. Lo que interesa es cómo se obtienen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en materia mercantil, ¿no? El contrato no tiene fecha, ¿no? Y se la pone, el licenciado dice, ay, pues mira, se la ponemos, y le pone la fecha. Y ya empieza a redactar ya empieza a hacer la demanda, la coloca, y yo le digo a mi cliente, oye, tenía esa fecha, la fecha la escribieron a mano. No, no tenía fecha el contrato. Entonces contratas un perito en grafoscopía o documentoscopía, checa y él te va a decir en cuántos, así lo dicen, en cuántos momentos se celebró el contrato. Los momentos son, si tiene una diferencia ¿cómo se llama? A la hora de que se escribió, si se escribió en diferentes momentos. Porque recuerden que a lo mejor ustedes y yo no lo podremos notar, pero un perito en materia puede detectar
La tinta, qué tan seca está y cuánto tiempo lleva de seca una de otra. Y cuando no lleguen a una concordancia y el perito diga se celebró en 2 momentos, eso quiere decir que la persona escribió posteriormente a la celebración del contrato. Entonces, ahí te puedes ir contra el mismo abogado por responsabilidad civil o abogado temerario, ¿de acuerdo? Y también te puedes ir contra la persona por adulterar el documento que hace en base de su demanda y pues acabar con la demanda en sí. ¿Sí o no, Luis? Sí, así es. Entonces, también es muy importante esa parte, ¿de acuerdo? La obtención de las pruebas siempre va a ser el engrane hegemonial o el elemento probatorio, va a ser uno de los engranes hegemoniales para tu pretensión y para contraatacar también, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante. Todo esto que les decimos, licenciado Luis y yo, se tiene que pensar con la cabeza fría, ¿de acuerdo? Es uno de los elementos más importantes. Los problemas son del cliente, no nuestros. A ti no te están demandando, están demandando a tu cliente. También, cuando a ti te demanden, porque va a pasar, no es un tema de orgullo, pero es muy normal que a un despacho o a un abogado lo demanden, ¿de acuerdo? No se me hace algo de risas, les soy franco, no se me hace algo ¿cómo se llama? De burla, ni mucho menos. Es algo que se tiene que hablar con seriedad. Yo he visto muchos despachos que lo toman a juego, que lo toman a guasa, y yo creo que cuando alguien se quiere enfrentar a ti en un juicio, es la guerra, ¿de acuerdo? No hay otra forma de verlo, ¿de acuerdo? Yo, si a mí me demandaran, que ya tiene muchísimo que no, si a mí me demandaran, pues propiamente yo me sentiría atacado y contestaría el ataque con otro ataque, tal cual, ¿no? Y yo creo que el licenciado Luis sería exactamente igual porque somos de la misma escuela en ese sentido, ¿no? Entonces, la verdad es que se toma con seriedad, pero siempre con la cabeza fría. Nunca enojados, nunca viscerales, ¿de acuerdo? Porque si no, como se los he dicho, el que se enoja pierde, siempre, ¿de acuerdo? No es un principio no escrito, pero todo lo que se dedica al derecho sabe eso. El que se enoja pierde. ¿Sí o no, Luis? Así es, afirmativo. Entonces, no importa en qué materia te encuentras, si tú te enojas, vas a perder el caso, ¿de acuerdo? Por eso el abogado tiene que pensar con la cabeza fría, ¿de acuerdo? No sociópata, no psicópata, ni mucho menos, sino como tal, con la cabeza fría. Los problemas no son tuyos, siempre van a ser externos a ti, pero siempre tienes que solucionarlos. Si no, les garantizo que se van a enfermar, les va a dar un infarto, les va a dar una embolia, les va a dar un aneurisma, etc. de enfermedades. El licenciado Luis y yo hemos enterrado a muchos colegas que no pudieron con los problemas, ¿sí o no, Luis? Que no pudieron con los problemas. ¿Por qué? Porque lo superaron los problemas. Entonces, si no se quieren enfermar, ese es uno de las partes más importantes. Comprender que el problema no es tuyo, es de la otra persona. ¿De acuerdo? Si no, sí se van a enfermar y les va a hacer mucho, mucho daño. Y van a dejar un pedazo de su alma en cada caso hasta quedarse sin alma. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante llevarlo a cabo. Sale. Ahora, seleccionar evidencias relevantes. Puedo yo tener 40 testimonios, ¿de acuerdo? Pero no puedo vertir los 40. Tengo que buscar el testigo idóneo, ¿de acuerdo? Como tal, para poder desarrollarlo, ¿de acuerdo? Detectar debilidades propias, saber cuál es mi punto débil, porque, como les dije, yo no nada más tengo que armar mi teoría del caso, tengo que armar la teoría del caso que posiblemente la otra persona va a hacer en mi contra y tengo que reconocer mis debilidades para, si me va a atacar por ahí, pues saber cómo hacerle, ¿de acuerdo? Si me va a atacar por la testimonial, eh, o cambiar al testigo o hablar con el testigo antes y decirle, mira, tienes que decir así, así, lo que te preguntan es lo que vas a contestar, si la pregunta es cerrada o binaria, es sí o no. No vas a dar más explicaciones, no entres en el juego del otro abogado, no importa lo que te diga, no te vayas a enojar, ¿de acuerdo? No te lo tomes personal, etc., 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 ¿de acuerdo? Detectar, bueno, lo que es identificar las debilidades de la parte contraria, esa es la parte más difícil, ¿de acuerdo? Encontrar la aguja en el pajar, ¿de acuerdo? Yo tengo que encontrar las debilidades de mi oponente para poder enfrentarlo,
Porque si no vierto sus debilidades como tal, si no busco esas debilidades que pueda o que tiene, va a afectar mi caso. Claro que sí, ¿de acuerdo? Él va a procurar vencerme, yo voy a procurar vencerlo. Entonces, el que tenga más debilidad es el que va a perder. Tal cual, ¿sale? Ahora, construcción, en el tema de la preparación para el juicio, una preparación adecuada permite conocer las fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas del caso y facilita la organización de los medios de prueba para su presentación en el juicio. Ustedes tienen que ser sumamente ordenados. Yo puedo aquí tener un despapalle, tengo un lápiz acá, tengo un blog de notas, tengo las fichas que les enseñé, tengo el disco duro que me recomendó comprar el licenciado Luis, ¿no? Tengo conectado aquí mi celular, mi cargador, mi mouse inalámbrico, mis bocinas, mis cajones están hechos un despapalle. Eso sí, aquí lo tengo muy desorganizado, pero mi archivero está alfabéticamente. Mi archivero, aparte de estar alfabéticamente, los casos que tengo, los folders que tengo, ¿de acuerdo? Están bien organizados en cómo va a empezar el juicio, ¿de acuerdo? Tengo los elementos probatorios primero, tengo los alegatos que ya empecé a escribir a mano, tengo, ¿cómo se llama? Las preguntas también que voy a empezar a realizar a mano, ¿de acuerdo? Porque yo soy todavía de la vieja escuela de escribir a mano, ¿de acuerdo? Y en la computadora también tengo mis archivos bien, bien identificados. El licenciado Luis hizo favor la otra vez de enseñarme cómo hacerlo. Los tengo de dos formas. Aquí lo pueden ver. Aquí en el escritorio tengo uno que, aquí tengo todos mis demandas que he llevado, incluso formularios, ¿de acuerdo? En documentos acá, aunque me enseñó el licenciado Luis, acá está abogado, y cómo va separado, ¿de acuerdo? Agrario, ambiental, amparo, apelaciones, arrendamiento, cartas, condominio, contratos, bueno, esta está vacía, ¿eh? De condominios. Todos estos, ¿de acuerdo? Acá los tengo vertidos. Hasta el de oficina, que no le quería decir a Luis que lo iba yo a usar, sí lo estoy usando, ¿de acuerdo? Porque ahí tengo mi contrato como dato de mi oficina, ¿no? Por ejemplo. Y ya me toca renovar a finales de este mes. Entonces tengo que renovar mi contrato como dato, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, ciertamente se requiere una organización de todo lo que yo hago, ¿de acuerdo? Para que esto se vea igual. Tengo acá mi disco duro, o tengo el respaldo, ya le hice caso al licenciado Luis, cada tercer día saco un respaldo de todo lo que voy haciendo, ¿de acuerdo? Para que aquí quede asentado en caso de que la computadora le caiga café, se descomponga, ya no sirva, acá tengo mi disco duro como tal para respaldar mi información, ¿no? Entonces, es muy importante que el abogado sea sumamente organizado en cuanto a su trabajo. En lo demás sí puede ser un despapalle, un mal organizado en lo demás, pero en lo que es el trabajo, no, porque como tal es tu fuente de ingreso, ¿de acuerdo? Es de lo que vas a vivir, es de lo que vas a llevar el pan a tu casa, ¿de acuerdo? Entonces, si no lo empiezan a hacer ahorita con su escuela, ¿de acuerdo? No lo van a poder emplear en su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que requieren una organización, no nada más ahí, también acá. La asepsia mental es sumamente importante. No sé lo que practiquen, yo medito, ¿de acuerdo? Como tal, yo medito para relajarme. Lo que quieran hacer ustedes, yo no les pongo condiciones en cuanto a lo que quieran hacer ustedes para relajarse. Pueden ser ejercicios de respiración, yoga con las manos, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para limpiar su cabeza de todo lo viciado, lo mal que pueda llegar a estar, o las emociones negativas, lo saquen. Hay gente que practica voz, hay colegas que, ¿cómo se llama? Van y le pegan a la pera de box, ta, 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 ta. Hay gente que juega fútbol americano, fútbol, no sé, lo que quieran. Ustedes verán cómo sacan esas emociones. Es importante que el abogado sea organizado mental y físicamente, ¿de acuerdo? Ahora, es conveniente redactar un bosquejo o plan que recoja todos los aspectos importantes del caso, que deben ser probados en el juicio, y un listado o índice que nos permita cotejar durante el juicio la prueba, que debe ser reconocida por los testigos y el orden que debemos seguir al presentar la misma. Es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque si no, yo a mis folders les pongo unas pestañitas, estas pestañitas, ahorita se las enseño, son estas de colores,
¿de acuerdo? Para separar cada una de las cosas, ¿de acuerdo? Para como ponerle una pestaña a cada cosa y yo pueda saber dónde está la información que necesito de esa, en especial de esa, ¿cómo se llama? De ese folder. ¿Por qué? Porque puedo tener la sentencia, puedo tener la apelación, puedo tener la respuesta de la apelación, puedo tener todo eso, lo puedo tener. Pero si no lo sé separar, me va a rebasar, ¿de acuerdo? Porque voy a perder mucho tiempo buscando. Entonces, por eso es que yo les aconsejo separar cada cosa en su lugar y ponerle a la mejor viñetas, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Para separar cada cosa. Es muy importante que armen eso para poder enfrentar más rápido las cosas, ¿de acuerdo? Por eso es que aquí dice un listado o índice, ¿de acuerdo? De cómo está organizado tu carpeta o cómo está organizado tu archivero, ¿de acuerdo? Porque si no, te va a dar en la torre por completo y vas a perder mucho tiempo buscando archivos. Por eso el abogado tiene que ser sumamente organizado. Tú abras tu carpeta y si ya sabes que está por orden alfabético, entonces ya sabes cómo sacar y cómo buscar. Anteriormente poníamos a los pasantes a hacer eso. Hoy en día, pues ya no es la necesidad tan grande del pasante y por eso es que lo tenemos que hacer independientemente nosotros. Y si no, es lo primero que los van a poner a hacer, ¿eh? Que archiven alfabéticamente todo y pongan las viñetas y pongan todo. Entonces, sí es bastante pesado, tienen que empezar a hacerlo ya. ¿Sí o no, Luis? Creo que ya no está Luis. Bueno, ok. Preparación para el juicio. Debemos registrar las debilidades de nuestro caso y tener un memorando de litigación, o sea, un memorándum o un recuerdo de qué es lo que es mi debilidad en sí, que contenga los principales asuntos legales que puedan suscitarse en el juicio. Esto nos permite rebatir eficazmente el momento oportuno cualquier ataque a nuestros medios de prueba y también refutar las posibles defensas. Entonces, si yo sé que yo le preguntaría al testigo esto de esta forma para que él caiga, yo voy a buscar objetarle o voy a buscar que mi cliente no se enoje o bueno, que el testigo no se ponga en el plan que quiere la contraparte para que afecte mi caso en sí. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que yo vierta todo esto o que yo coloque todo esto en de entrada. ¿De acuerdo? Sale. Ok. Pasos para construir la teoría del caso. El relato de los hechos. El fiscal parte de lo expresado en el documento policial, de la declaración de la víctima o de algún testigo. El abogado defensor parte de la declaración del imputado y de sus testigos que estén a favor. ¿De acuerdo? La determinación de la teoría jurídica, identificar el tipo penal y sus elementos, analizar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad, determinar los supuestos de dogmática penal, por ejemplo, el error de prohibición, ¿de acuerdo? Voy a identificar cada parte que vaya en el caso. Ahora, construcción de proposiciones fácticas. Permite unir un relato de los hechos con la teoría jurídica. Son afirmaciones de hechos que pueden ser producidos en el juicio y quedan a cuenta de un elemento de teoría jurídica. Como tal, en esta parte yo voy a escuchar todo, desde el principio voy a escuchar todo y voy a tomar las notas más importantes. Yo siempre llevo un lápiz y una hoja de papel o libreta y en ella voy anotando las cosas que considero importantes. Un lápiz del número 2 es muy importante. ¿Por qué? Porque este lápiz del número 2 me es más fácil escribir que con el lapicero. Y escribo más rápido con el lápiz del número 2 que con el lapicero. Para mi comodidad. Ahí ustedes cogen el lapicero que quieran. A mí los de gel, como los odio. Yo prefiero un lapicero de punto fino que uno de gel. Entonces, ya ahora sí que ustedes dependerán cómo escriben. Tendrán que aprender cómo escriben más rápido y sobre qué escriben más rápido, porque eso les va a dar una ventaja. Yo pienso más rápido de lo que escribo, y creo que normalmente todos. Entonces, tengo que escribir sumamente rápido para que las ideas no se me vayan y anotar lo importante para saber cómo voy a atacar lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Y poner mucha atención. Esa atención, anotar. Para los que enfrentamos solos y pensamos llevar el juicio solos, es así. Para los que tienen un pasante, un colega, el pasante o el colega tiene que hacer esa labor. Tiene que escribir las cosas importantes y pasar una nota rápida de lo que se le pudo haber pasado al abogado principal o al abogado que está llevando el caso en sí. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante poner mucha atención a todos los detalles. Si ustedes van a un juicio, piensen como si estuvieran en alguna de las partes procesales
y hagan las anotaciones correspondientes para que empiecen a agarrar práctica en materia oral. ¿Sale? En los juzgados, ya ahorita, en teoría, ya tiene que estar, ¿cómo se llama? Abierto al público en general. Váyanse a un juzgado de cuantía menor, un juzgado municipal, ¿no? Y empiecen a ver casos en particular, mercantiles y civiles. Si se pueden ir al juzgado de lo familiar y preguntar qué requisitos piden para poder entrar en las audiencias. Normalmente van a poder entrar en todas, menos que sean de niños. Cuando tiene temas de niños, no son públicas, son de litis cerradas. Hay que identificar lo que es litis abierta, litis cerrada, para poder hacer la solicitud de entrar al órgano, bueno, en este caso al juzgado en sí, ¿de acuerdo? Y poder escuchar todo esto y empezar a armar nuestra teoría del caso escuchando. Escuchando. ¿Sí me estoy dando a entender o hay dudas? Sí, maestro. Excelente. Claro, no hay problema. Perfecto. Ok, bueno. Entonces, el paso 4, las proposiciones fácticas deben estar acreditadas como pruebas declaradas y admisibles y pertinentes. Lo que les decía de la legalidad de las pruebas. Mis pruebas tienen que ser siempre legales porque si no pueden acabar con mi caso. ¿De acuerdo? Si tengo una prueba ilegal, puede acabar con una parte del caso o puede acabar con todo mi caso. Esto es como, no sé si han visto lo que son los castillos de naipes, ¿de acuerdo? Un castillo de naipes está armado, ¿sí? Tú quitas una carta y se cae el castillo. No tengo que hacerlo frágil, tengo que hacerlo fuerte, ¿de acuerdo? Mi castillo de naipes para que no importa qué pase, no se caiga. Y no naipes, con ladrillos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes, como tal, todo esté debidamente acreditado, todo sea admisible, todo sea pertinente, todo sea legal, ¿de acuerdo? Clasificación de la evidencia con miras al juicio oral. Antes de ingresar al juicio oral, debemos saber qué es lo que vamos a emplear, en qué orden y cómo lo vamos a formular. Por eso les decía que el tema del orden, de la limpieza, le decíamos DOL, disciplina, orden y limpieza. Si tú tienes el DOL, o tienes la disciplina, orden y limpieza, vas a poder enfrentar el juicio de una manera más fácil, más amable, ¿de acuerdo? Y menos complicada. El abogado tiene que tener ese principio o ese hueso en mente, ¿de acuerdo? Para poder enfrentarse en juicio a quien sea y a lo que sea. ¿Sale? Paso 6, identifica las debilidades del caso. Debemos saber cuáles son aquellos aspectos que podrían ser utilizados por la otra parte, cubrir oportunamente nuestras debilidades. Aquí hago paréntesis. Decíamos que un testigo es mi debilidad. ¿Por qué? A ver, ¿por qué un testigo puede ser débil? Un testigo puede ser débil a lo mejor porque usa lentes, ¿no? Debilidades. Porque puede ser, mi testigo puede ser débil. Dime, Javier. Casi no te escucho nada. No se te entiende nada. Tienes muy lento tu internet. O no sé qué sea. Bueno, usa lentes. Por sus creencias, ¿de acuerdo? Por, ¿cómo se llama? Su pensamiento político. ¿Vale? Mi testigo puede ser débil por cualquiera de estas tres cosas, ¿de acuerdo? En el caso de lentes, tienen que probar que los usaba en el momento objetivo o en el momento de los hechos, en los hechos. Puede ser que no. ¿Vale? No te estoy entendiendo nada, Javier. ¿Alguien le entiende para que me diga? Creencias. No está como trabado su internet. Sí, no entendí nada. Bueno, creencias. Tengo que decir que su creencia no tiene nada que ver con su objetividad. Que yo sea un fanático religioso, de los que se dan de latigazos en la espalda, de los que se van caminando a la villita, no sé, ¿no? De los que se ponen en la pierna la corona de espinas o se ponen, o sea, no va a afectar
mi objetividad sobre el caso. ¿Y cómo lo voy a probar? Eso sí es algo difícil, ¿eh? Yo voy a armar su fortaleza en que su devoción, en que su devoción lo obliga a decir la verdad. Es con otra. Podría atacar por ese ángulo. No sé, ustedes buscarán, ahorita son... A ver, licenciado, Dime. una pregunta. Dime, Nada dime. más. El hecho de que las creencias no son motivo de prueba. ¿Cómo No. voy a probar que yo soy un fanático religioso? ¿Verdad? ¿Sí me escuchaste? No te entendí, a ver otra vez. A ver, si en base a que una persona pueda ser fanático religioso o pueda ser fanático de alguna cuestión, ya sea del equipo, le vaya al Cruz Azul o le vaya a la Franja, o sea, eso no implica para los hechos que se quieren probar. ¿Estamos de acuerdo? Si el señor, ¿qué es lo que queremos probar? Que el señor es violento porque fue un fanático y lo golpeó y lo mató en el estadio o al salir del estadio, eso no implica el hecho, ¿sí? Es una parte que va paralela, pero no significa que porque yo sea fanático voy a ser un asesino, ¿no? un asesino. Eso se llama Sí, principio de legalidad, lo que está diciendo. Exactamente. O sea, eso es lo que ellos deben de entender, que no es una cuestión de fanatismos, es una cuestión de hechos y de hechos probados. Así de fácil. Es correcto. Ahí como tal, yo tengo que, como acaba de decir Luis, tengo que afiliarme y conocer y ahí afilar el cuchillo de lo que es el principio de legalidad, fundamentado en el artículo 14, párrafo tercero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos. Y si lo quieren llevar a un bloque de constitucionalidad, en el Pacto de San José está en el artículo 14, 13 y 14, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, ahí es como voy a positivizar precisamente eso, lo que acaba de decir Luis, el principio de legalidad, de que no se puede juzgar por simple analogía. O sea, yo, porque como acaba de decir, si es fanático de lo que sea, ¿de acuerdo? Yo no puedo decir que la persona es culpable nada más por ser fanático. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que llegarme al principio de legalidad y vertirlo y objetar cuando necesite ser objetable, ¿de acuerdo? Para contrarrestar el veneno, contrarrestar las preguntas que va a hacer el fiscal para tratar de acabar con mi testigo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante conocer el argumento para poder enfrentarlo. Ahora, el pensamiento político también va de la misma mano. El principio de legalidad puede ser aquel que nos allegue para que la persona no se vea afectada por su pensamiento. Es más, en el tema de no discriminación, ¿no? La misma Constitución determina que yo puedo pensar en lo que yo quiera y no por eso voy a ser atacado. Tengo mi derecho de libre pensamiento. Y no nada más está vertido en el artículo primero, párrafo quinto, ¿de acuerdo? Está vertido en otro artículo también de que yo no puedo ser discriminado por lo que yo piense, ni puedo ser atacado por mis pensamientos hacia lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende esa parte? Perdí un poco la señal, maestro, porque vengo en carretera. Me perdí un poquito. Ok, bueno. Por mi debilidad como tal, la puedo afilar en el sentido de que si usa lentes, si tiene creencias religiosas, si tiene pensamientos políticos, un mismo testigo tiene estas tres vertientes, pues yo tengo que probar que la persona estaba usando los lentes cuando se realizó el hecho, cuando pasó, ¿de acuerdo? En el tema de las creencias, yo tengo que llegarme al principio de legalidad fundamentado en el artículo 14, párrafo tercero, o en el Pacto de San José, el artículo 13 y 14, ¿de acuerdo? Como tal, para que el principio de legalidad no se vea afectado en cuanto a lo que él cree